Muy buenos días, buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí ya otro miércoles más. Estamos en la sesión, un poquito de suspenso, en la sesión 195, nomás no me pongo los dientes, sino 185, me pongo 10 semanas. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. A nombre de la comunidad Gilberto López Alanís, les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde cada semana nos reunimos para dialogar, aprender y construir comunidad. Buenos días. Agradecemos a las instituciones que nos hacen posible este encuentro, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el Programa Cultural de la Sierra al Mar y la enramada del coloquio de novela negra. Vamos a extrañar el día de hoy a nuestro amigo y gran maestro Diego Molina porque está en su recuperación de su operación de la rodilla. Por favor, un saludazo. Yo estoy casi seguro que nos está viendo y si no estamos viendo, pues aquí le estamos haciendo el simpático. Tenemos que seguir trabajando por Culiacán, decía el maestro Gilberto López Alanís, y en ese espíritu seguimos generando espacios donde la cultura, la ciencia y la experiencia se encuentran. Todos los miércoles a las 9 de la mañana en Café Marimba, charlamos de cultura y de nuestra identidad. Hoy nos acompaña José Sánchez Báez, aquí presente, egresado de la licenciatura de nutrición, atleta de alto rendimiento y un ejemplo de disciplina y resiliencia. Vive desde los 11 años con diabetes mellitus tipo 1 desde los 14. Aquí no vamos a mentir. Condición que no ha sido un límite, sino un punto de partida. Es entrenador personal especializado en aumento de masa muscular, pérdida de grasa y desarrollo de fuerza e hipertrofia. Ha representado a México en competencias nacionales de halterofilia, obteniendo medalla nacional de primera fuerza en el 2021 en Monterrey. Asimismo, ha participado en competencias mundiales universitarias de powerlifting, como la Copa FISU en Eslovenia en el 2023 y el Mundial FISU en Estonia 2024, logrando medallas en ambos escenarios internacionales en representación de México, de los sinaloenses, de los culichis y de la UAS. Su historia nos invita a mirar la salud desde otro lugar, no como una limitación, sino como una oportunidad de transformación. Por favor, les pido un fuerte aplauso y los dejo con el otro para que muchas gracias, José, por estar aquí. Te agradecemos muchísimo. Es tuyo. No, muchas gracias a usted por tremenda presentación. Creo que ya no hace falta decir nada para presentarme, más que agradecer al señor Jorge, a la señora Mirna por la invitación, por el espacio aquí en Café Marimba, y agradecerles que estén presentes aquí a la comunidad Gilberto López Alanís. Entonces, puede que sea un poquito de contraste lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de carbohidratos y que no son malos, pero pues hay que tener contexto, ¿no? Antes de avanzar y contarle una historia y ponerle fotos del proceso, del progreso, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos de aquí creen que una persona con diabetes no debería consumir carbohidratos o entrenar intenso, ¿no? Porque muchas veces también me ha tocado ver que a los pacientes diabéticos, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, los quieren agarrar como con pincitas. No, tú esto, aquello no, tú el pastel no, tú aquello no, cuídate, no te has pesado. Entonces, de aquí, ¿cuántos han escuchado un caso como eso? Por lo que sea. Ahí, ya levantaron las manos. En lo personal, también me pasó. Me diagnosticaron a los 14 años.
Y cuando me diagnostican, a mí me dice el doctor, no, olvídate tu vida ya no va a ser igual nunca, ¿no? Tú prácticamente me dijo que me iba a morir si no hacía lo que ellos decían o lo que el hospital me indicaba. Entonces, en base a eso, pues yo salí del hospital con un miedo, con una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender de la diabetes? Que es un problema crónico degenerativo, es una enfermedad en el cual no se puede tener un control de la glucosa. La glucosa es un combustible energético que el cuerpo utiliza para tener ATP. ATP es la molécula energética. Pero así como pues hay muchos sustratos energéticos. Y la insulina es aquella hormona que permite que la glucosa se regule sus niveles de sangre, entre y se almacene tanto en músculos, en hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema conmigo? Que yo no produzco insulina, ¿no? Entonces, en base a eso, pues yo me tengo que suministrar insulina de forma exógena, porque yo tengo diabetes tipo 1. Hay personas que tienen diabetes tipo 2, que usan hipoglucemiantes, y ya en casos que no se cuidaron o que ya no son enfermedad, se suministra insulina. También es importante que tengan en cuenta que la diabetes tiene como consecuencias problemas neuronales, neuropatías, hipertensión, está relacionado con la grasa, obesidad. Entonces, hay una relación de que tanto metabólico con todo y como consecuente a muchas cosas más, ¿no? Como ya les mencionaba, cuando yo salí del hospital, pues tenía un miedo muy grande a la comida. Yo me acuerdo haber salido del hospital, mirar un plato de cazuela que había en mi casa y decir, pues, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y ahí todavía no había ido a un especialista, pero yo recuerdo que haber visto ese plato, haber visto la insulina, que me dicen mis papás, oye, te ayudamos, te la ponemos, y dije, no. Pues el problema es mío, quien se tiene que suministrar el medicamento pues soy yo. Entonces, en base ahí, es raro, yo creo que nunca he dejado que alguien me ponga la insulina, a menos de que realmente me haya equivocado yo en una dosis de más o de menos y me haya sentido mal y que se ocupe una corrección, pero en base de ahí, siempre lo he hecho yo. ¿Qué creían? Que mi vida nunca sería igual que la de los demás y que ya no podía disfrutar de las cosas. Ese fue uno de los pensamientos con los que salí del hospital. Pero aquí podemos ver, vamos a hablar un poquito de la evolución deportiva de este personaje aquí. Yo empecé haciendo CrossFit y después halterofilia, ¿no? Porque cuando ya fui al especialista, él me dijo que necesitaba hacer ejercicio, que el ejercicio iba a ser un medicamento que la farmacia no me iba a brindar, ¿okay? ¿Qué es lo que hace el ejercicio en las personas con diabetes? Hace que su cuerpo funcione con menos insulina mejor. O sea, la insulina lo que va a hacer es que va a funcionar de forma más eficaz. Entonces, el problema en otros pacientes con temas de resistencia a la insulina, etcétera, el deporte de alta intensidad es adecuado, obviamente teniendo cuidado y un contexto individual de la persona, ¿no? En la primera foto podemos observar a un José como de unos 15 años. Ahí podemos ver que iba a cenar hot cakes de avena con miel, con Nutella, con crema de cacahuate. ¿Y por qué todo eso si este niño tiene diabetes? Porque desde que yo salí del hospital, al especialista, me enseñaron a tener un conteo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es esto? Yo analizaba mis alimentos, yo siempre pesaba mis alimentos y en base a eso, en base al total de carbohidratos, yo suministro una dosis adecuada de insulina a la misma. Para otros pacientes es distinto, depende mucho de la edad, del contexto de la persona, del peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todo eso, pues,
yo empecé a traquear todo lo que comía. Siempre desde los 15 años he contado mis calorías, desde los 15 años tengo que saber cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántos grasas entran en mi cuerpo. Aquí hay una comparativa, pues que serán igual de 15 años, creo que ella tenía 17 años en otras fotos, y esta foto de acá es un regional, creo que fue en Tijuana, un poco antes de cumplir 18 años. Entonces, ¿por qué es importante que tengan los carbohidratos y el deporte? Porque es lo que nos va a asegurar rendir como atletas de alto rendimiento y levantamiento de pesas, ya sea también en deportes de explosividad, como correr, saltar, lanzamientos, ya en deportes un poquito también como fútbol, etc. En todos los deportes se necesitan carbohidratos. Entonces aquí hubo también un contraste muy grande, porque empecé a practicar un deporte que necesita o demanda que yo consuma carbohidratos, pero tengo diabetes. ¿Y cuál es mi problema? Que no puedo metabolizar de forma normal los carbohidratos porque yo no produzco insulina, me la tengo que suministrar. Ustedes pues comen tranquilamente, pues no tienen ninguna no se preocupan, ¿no? Su cuerpo suministra la dosis adecuada para lo que están comiendo. Su cuerpo ya entra, mastica, empieza a digerir, empieza a mandar enzimas, empieza a mandar secreciones, y su cuerpo ya sabe por automático cuánta insulina necesita para, no sé, 2, 3, 4 tortillas que se están comiendo. Yo no, yo tengo que pesarlas, yo tengo que ver cuántos son los carbohidratos y ya me pongo la dosis. Entonces, a mí me sirvió mucho, pues no voy a decir que mi debilidad fue lo que me hizo fuerte, pero me obligó a ser muy específico. Entonces, cuando uno practica un deporte en alto rendimiento o que busca un objetivo, necesita ser muy específico. Entonces, el ser muy específico me ayudó a rápido desde niño alcanzar atletas nacionales que no se tenían desde los 11, 10 años entrenando, y yo comencé con los casi 16. En un año ya estaba compitiendo contra ellos por ser específico, porque yo me di cuenta que aquí en Sinaloa todavía no, ahorita ya pues el tema de las redes sociales, internet, TikTok, ahorita ya se ven, hay mucha información, hay mucho tema de nutrición, mucho deporte, ya ahorita se conoce un poco más de todo, pero antes me tocaba ver que de todo Sinaloa yo creo que era el único que cuidaba su alimentación, de todos los atletas de halterofilia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí estaba el líder, ahí tenían los nutriólogos, ellos nomás averiguaban cuando tenían que bajar 10 kilos en 2 semanas, y eso lo que hace es decretarlo. Entonces, pues les quitaban los carbohidratos, los ponían en dietas muy extremas y trataban de reponerse después del pesaje en 2 horas. ¿Y qué pasaba? Que no había una reserva de glucógeno adecuada para competir y para rendir adecuadamente. Y me tocó ver muchos casos en los que se desmayaban compitiendo. Entonces, como yo siempre cuidé el tema de la nutrición aplicada a mi deporte, pues siempre estuve ahí rindiendo bien. Aquí podemos observar unas fotos de powerlifting. Como ya mencioné en la presentación, me tocó participar en un mundial aquí en Eslovenia. Ahí gané medalla de sentadilla levantando 290 kilos. De bench press creo que eran 180, y ya el segundo lugar de la competencia. Y mi último mundial fue en Estonia. Aquí gané una medalla de bronce. La competencia realmente estuvo muy reñida. Y ahí levanté 310 kilos en sentadilla. Pero recordemos que son modalidades distintas. Una era CrossFit, otra halterofilia, esta es powerlifting. Todas son de fuerza, todas se entrenan de forma parecida, pero no igual, tienen un objetivo distinto. En estas competencias yo competía pesando, estaba en una categoría menos de 120 kilogramos, ¿no? Siempre llegué a pesar, creo que el tope fueron 115 en competencia, y fuera en competencia 117.
Pero ¿qué estaba pasando con mi cuerpo en este entonces? Estaba pesando mucho, estaba comiendo mucho. Aquí sí estaba teniendo problemas de control de glucosa porque estaba comiendo alrededor de 4.000 calorías. Entonces muchas veces también es importante diferenciar entre salud y rendimiento. Pues aquí ya estaba afectando un poquito mi salud, estaba me dolía la cabeza, más seguido, me irritaba más todo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Decidí pausar, sigo entrenando fuerza, sigo mejorando marcas, decidí darle otro giro. Entonces, ahorita estamos en una fase de bodybuilding. He perdido 15 kilos aproximadamente, como desde agosto para acá. Entonces, pues me veo muy distinto, ya no tengo la cara tan redonda como aquí, ando un poquito más afilado. ¿Y qué pasó en este caso? Mejoré mi masa muscular, perdí grasa y ahora mi cuerpo también funciona con menos insulina, funciona mucho mejor, me siento mejor y sigo comiendo carbohidratos. Los carbohidratos nunca los voy a dejar en mi vida. ¿Por qué? Porque los necesito para mejorar la masa muscular. No solamente son las proteínas, son también los carbohidratos, una parte muy importante de la creación de masa muscular. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora puedo comer más carbohidratos por menos insulina y que puedo rendir mejor y me siento mucho mejor. Volvemos al mito principal. Los carbohidratos son malos, los satanizan mucho. Hay muchos pelones ahí en redes sociales que dicen que son malos, que no sé qué, que procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Todo en el cuerpo es un proceso inflamatorio. Así como el dicho de que cada cosa tiene una consecuencia igual en el cuerpo. Cada cosa que entra tiene una consecuencia, produce algún proceso. Entonces, la reacción del cuerpo de secretar insulina es normal. Si uno consume cierto gramaje de macro y carbohidratos, la respuesta del cuerpo va a ser secretar insulina. Obviamente, si es una persona sana, si es una persona con diabetes tipo 2, pues ahí hay un fallo ya, tanto de secreción o de calidad de la insulina, por una resistencia. Pero es totalmente normal. Obviamente hay que cuidar la ingesta, cantidad de ingesta, y en base a qué contexto o para qué se ingiere. La realidad es que son energía pura. El problema no es el carbohidrato, es el contexto en el que se consume. Y a contexto me refiero a la persona, ¿no? Todo esto tiene que ser calculado de forma individual porque cada persona tiene una cantidad adecuada, ya sea para subir de peso, mantener o bajar de peso, y también para un control de glucosa, pues hay que ser todavía más específicos con los carbohidratos. Y de preferencia, aumentar un consumo de fibra, que los carbohidratos no se acompañen solos, que tengan proteínas, grasas, para que ahora sí los picos de glucosa no sean elevados y tener un mejor control, ¿no? En el alto rendimiento, como ya lo he mencionado, son la diferencia entre una medalla y un desmayo. Si tú te preparaste toda tu competencia, pero pesabas, no sé, 5 o 6 kilos arriba de una categoría y decides bajarlos en 1 o 2 semanas y quitas de pegar los carbohidratos, ¿qué va a pasar? Al día de competir vas a estar depletado y de forma muy segura, si no repusiste esos carbohidratos y no te hidrataste bien, no vas a rendir. Y aunque haya sido el más top de los más top entrenando fuera de competencia, pero si no rindes compitiendo, pues el chiste del entrenamiento ahí ya no tiene sentido, porque para todo lo que te preparaste, todo lo que hiciste, pues el día, el showtime, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Siempre tener, en el caso de los atletas, ¿no? Ahorita vamos a hablar, en caso de no ser atleta. En caso de ser atleta, siempre es importante ser específico, tanto fuera de competencia, tanto como periodo de competencia, tanto después de competir. Los carbohidratos, proteínas y grasas siempre son importantes, siempre es importante tener en cuenta qué es lo que está consumiendo uno y qué es lo que está entrando en su cuerpo como atleta. Porque eso es lo que define la diferencia entre alguien bien preparado, alguien que va a ganar, alguien que no. Y esa es una de las principales diferencias que yo noté, ¿no? Cuando era niño o adolescente, ¿no? En la halterofilia.
que yo ya empezaba a hacer cosas muy específicas que yo me da cuenta que los demás no hacían. Entonces, pues realmente es lo que te lleva a mejorar. Igual aquí ya vamos a ver un poquito de errores, igual miedo irracional a los carbohidratos. Seguir guías desactualizadas también es un error, o seguir consejos de personas que satanizan algún macronutriente. Siempre lo mejor que podemos hacer es tener un equilibrio, ¿no? Un balance. Entonces, en base a eso, un balance adecuado de carbohidratos, un nivel adecuado, un ingesta adecuado de proteínas bajo el contexto de la persona, y un adecuado nivel de consumo de grasa, pues es lo mejor que se puede hacer. Y no tener restricciones innecesarias, ¿no? Pues también es un error muy, muy grande, porque no es necesario quitarle golpe a los carbohidratos para bajar de peso. No es necesario hacer ayunos prolongados para bajar de peso. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Hacerlo lo más balanceado, hacerlo más normal, empezar a tener una educación nutricional más adecuada. Que eso es lo que les va a ayudar a llegar a un objetivo, ¿no? Si ustedes buscan, pues es que quiero aumentar masa muscular, pero no, los carbohidratos, no, tienes que comer carbohidratos para aumentar masa muscular. Allá por allá al final de los meses, a las señoras campestres, que tenían mucho miedo a los carbohidratos, yo les decía que no tienen que tener miedo, porque me dicen que quiero aumentar masa muscular, pero es que para aumentar masa muscular necesitas comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato se almacena en el músculo, jala agua y promueve también la síntesis de proteína. Entonces, obviamente no es que la dieta se basa en carbohidratos, es un nivel adecuado de proteínas y de carbohidratos, ¿no? Ya en mi caso, algo que me ayudó mucho a llevar el control de mi padecimiento y mejorar el rendimiento como atleta es tener un monitoreo constante de glucosa. ¿Cómo se hace esto? Antes de comer, en ayunas, o antes de la comida a mediodía, o antes de entrenar, o antes de dormirse, o después de comer, si llego a sentirme por ahí mal, el chequeo de glucosa, sí o sí. El paciente diabético siempre tiene que tener cómo checarse la glucosa, ya sea punzándose el dedo o con sensor, ¿no? El sensor a mí me ayudó bastante porque te lo incrustas, un filamento, lo incrustas en el brazo y te dice cuando tú quieras los niveles de glucosa que tienes. Entonces, para una preparación de competencia es muy importante. Cuando yo he salido a competir fuera, para no batallar tanto de que funcione mi dedo, pues es primordial. Y tener una nutrición basada en el rendimiento deportivo. Obviamente, también buscándolo, siempre tener un porcentaje de masa muscular adecuado y todo el tema, ¿no? Pero, en el caso mío, ser específico con la nutrición, con la alimentación, me ha ayudado bastante, ¿no? A rendir mejor, a volverme más fuerte, a tener más masa muscular y pues tener los resultados que he tenido, ¿no? Tenemos que en una persona sedentaria y una atleta tenemos un mismo nutriente, pero ¿qué puede pasar después de consumir esa ingesta de carbohidratos? Pues que el pico de glucosa en una persona sedentaria puede ser más alto y en un atleta después de cierto tiempo puede que no sea tan alto. Entonces, vuelvo a lo mismo, una persona que entrena, ya sea el contexto que sea, la edad que sea, una persona que hace ejercicio de fuerza o de alta intensidad puede tener mejores controles de glucosa, o su cuerpo también puede funcionar mejor por menos insulina, ¿no? Lo aprovecha más y es más eficiente. Estrategias de éxito en mi caso: distribuir carbohidratos según el contexto. No siempre he comido la misma cantidad de carbohidratos. ¿Ok? Cuando hacía CrossFit comía mucho menos. Cuando hacía halterofilia comía para dar cierto peso, unos 90 kilos de categoría, creo que era el top. En powerlifting pues comía un mundo más, tenía que pesar, pues el top eran 120, pero siempre pesó unos 113, 114, entonces dependiendo del contexto es la ingesta, ¿no? Entonces ahorita ya que pues ando un poquito más liviano, pues como un poquito menos, ¿no? Pero
igual sobre carbohidratos. Combinar y adecuar macros. ¿A qué se refiere esto? Que obviamente no es como que si voy a hacer una ingesta, no sé, un día, no son solo carbohidratos. Siempre procuro igual brindar fibra, brindar carbohidratos, brindar proteínas, consumir grasas. Entonces, esto me ayuda a que la glucosa pues, no se eleve tan rápido o que sea un pico muy alto, ¿no? La calidad es mejor que cantidad y pues en el monitoreo pues detectamos patrones. Si hay, no sé, muy importante, ¿no? Si siento de repente que me duele mucho la cabeza, es importante checarse y apostar, corregirse. En mi caso, pues yo para corregirme tengo que suministrar insulina inyectada. Entonces el monitoreo, como lo mencionaba hace unos minutos, es algo muy importante en mi control de enfermedad, para sentirme bien, igual para rendir mejor, ¿no? Porque no es la misma irse a entrenar con unos niveles de glucosa 120, 130, 140, a irse a entrenar con unos niveles de glucosa en 60. O pues ciertos que te vas a pelear, que no puedes la barra. O entrenar con un nivel de glucosa en 250. No es la misma. Siento de la cabeza, sientes que se te van a botar los ojos. Entonces, siempre es importante un control. Y en mi caso, pues estar bien monitoreado. Como ya lo mencioné, una parte muy excelente de los monitoreos pues es el uso de sensores, que son los que me han aliviado bastante. Aquí, como ya les he mencionado, siempre he comido de forma... Oye, José, pero ¿a qué te refieres con carbohidratos? ¿A una conchita? ¿A un carbohidrato? Todo lo que tengan carbohidratos. Obviamente todos los alimentos son distintos, ¿no? Pero ¿qué trae una conchita? Muy buenas. Traen grasas, traen un nivel mínimo de proteínas y carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí hay carbohidratos, pero por ejemplo aquí que vean chilaquiles, ¿no? Por aquí en esta mesa, los chilaquiles pues son totopos, son salsa, la salsa está hecha de cabos y verduras, el totopo es tortilla, es carbohidrato, trae grasa, carbohidrato me refiero al pan, todas las frutas, azúcares simples, miel, arándanos, carbohidratos hay muchos, ¿no? Pero hay que saber cómo utilizarlos, ¿ok? Hay que saber cuál es la dosis adecuada o porciones adecuadas dependiendo de la persona y del contexto. Entonces, en base a eso, todos podemos comer carbohidratos, pero hay que saber qué tanto, cuándo. Por ejemplo, una conchita y nos vamos a entrenar, excelente. Una conchita y un café y nos vamos a entrenar, excelente. ¿Qué pasaría si una conchita y un café y no entrenamos? Ok, pues esperamos que venga un detalle, ¿no? No pasa nada, si un día una conchita, un café y no entrenamos, hoy no pasa nada. Pero pues es mejor cuando entrenamos, cuando tenemos actividad física, obviamente no necesariamente tiene que ser alto impacto, pero una actividad física. Y ahí, por ejemplo, a las personas yo les sugiero que metan alimentos que les gustan antes de previo una actividad física. Por ejemplo, la conchita. Es un buen preentreno, ya nos vamos a entrenar un cabecito y ya nos quitamos ese antojo de conchita, ya entrenamos y cumplimos con una comida preentreno, que también son muy importantes las comidas preentreno para irse a entrenar o competir. Preentreno o precompetencia. Y la comida post-entreno o post-competencia pues también tiene mucha importancia, mucha relevancia en la recuperación y el rendimiento del atleta. Ahorita mismo yo consumo esta cantidad de calorías y de macronutrientes y sigo manteniendo mi peso en un promedio de 100 kilos actualmente. Antes pesaba 115 alrededor, consumía como unas 4.300 calorías, casi 4.500 metros. Ahorita pues son 1.000 y algo menos, pero tengo un consumo promedio de proteínas de 235 gramos en macronutrientes, 74 gramos de grasas y 427 gramos de carbohidratos, ¿no? Esto a nivel nutriente, esto a nivel si uno agarra todos los alimentos, los desmenuza, los mete al cuerpo y esto hablamos ya a nivel cuerpo.
Entonces, ¿cómo dimensionamos 427 gramos de carbohidratos? Pues en total pudieran ser como 25 tortillas. Sí, no, 10, 150, 23. Póngale que casi 30 tortillas al día de todo. ¿Un kilo? Prácticamente, ¿no? Ahorita, ¿no? Y sigo bajando de peso, sigo bajando mi grasa corporal, sigo aumentando músculo o manteniendo el peso. Ahorita estoy en un punto, me estoy preparando para competir, pero hasta octubre. Entonces, ahorita todavía tenemos un margen de meses en el cual no necesito bajar más de peso, me puedo mantener, pero seguir bajando grasa y aumentar músculo. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que yo como muchos carbohidratos. O sea, me tengo que comer como casi 30 tortillas y sigo mejorando mi masa muscular, bajando la grasa. ¿Por qué? Porque hago un entrenamiento ya muy específico, ya ahora sí, yo hago 2, casi 3 horas en gimnasio de pesas, ¿no? En mi contexto y a lo que yo tengo que hacer para seguir mejorando. Porque soy una persona que tiene unos 10 años exponiéndose a altas intensidades, entonces el volumen de entrenamiento que yo necesito es muy alto, ¿no? Pero quiero que entiendan eso, que comiendo carbohidratos mi composición corporal sigue mejorando y tengo diabetes. Entonces los carbohidratos y la diabetes no son enemigos, pero teniendo un control adecuado, un contexto adecuado y sabiendo cuál es mi ingesta que estamos teniendo, porque esa es la diferencia entre un paciente controlado y uno no controlado, que sabe qué es lo que está comiendo, sabe qué es lo que está en su plato, sabe cuánto pesa, sabe qué es lo que le va a proporcionar y sabe cuánto medicamento tiene que suministrar para eso, ¿no? Y en qué contexto lo está haciendo. Tu condición no te limita, tu control sí. A mí me dijeron que no hiciera fuerza. Una vez un señor ya grande, con muchos años de diagnóstico también de diabetes tipo 1, me dijo que no hiciera pesas, que eso no me servía, que yo tenía que hacer ejercicio aeróbico. ¿Bajo qué contexto me hice eso? ¿Quién era él? ¿Qué estudios tenía? Ninguno. Obviamente el control, la combinación de pesas y ejercicios aeróbicos es buenísimo. Buenísimo para toda persona, todo tipo de contexto. Pero el ejercicio aeróbico, ¿cómo me va a ayudar a un estímulo hipertrófico? Sin ese estímulo hipertrófico o de alta intensidad, ¿cómo vamos a tener más masa muscular? ¿Cómo me dice, bueno, es que tú tienes que hacer tal ejercicio aeróbico y rendir? Si ya estoy haciendo lo que me gusta, si estoy teniendo un control adecuado, ¿por qué me dices que cambie mi esquema? Entonces, a mí nunca me ha limitado el tema de la diabetes, nunca me ha dicho tú no puedes competir, tú no puedes ganar, tú no puedes tener resultados. Pues siempre lo he visto como un reto, siempre el tema de la diabetes me ha obligado a ser más específico, a tener un mejor control. Entonces, pues nunca ha habido una limitante con este tema y competir. Realmente con un manejo adecuado, el metabolismo de una persona con diabetes puede vivir a nivel de cualquier atleta de élite. Porque yo sigo siendo una persona normal, sigo siendo igual que usted, igual que mi novia, igual que usted, la señorita de frente. Simplemente no produzco insulina. La otra es que pues necesito suministrar. Entonces, quitando ese punto de ahí, yo soy igual que todos ustedes. Entonces, obviamente mi condición me obligó a ser muy específico lo que hago. Y es lo que me ha ayudado a tener ese rendimiento o ese margen de ganancias musculares. La educación nutricional siempre es mejor que la restricción. La diabetes no te detiene, te obliga a ser más inteligente con tu cuerpo.
este padecimiento, pues como les repito, como lo he hablado durante hace rato, lo que hace la diabetes es que tienes que ser muy consciente de lo que está pasando en tu cuerpo. Tienes que ser muy consciente de la ingesta, tienes que ser muy consciente de la dosis de insulina, tienes que ser muy consciente, bueno, ya en otros casos, pues del esquema de metforminas, las horas, los tiempos de comidas, por qué estás comiendo lo que estás comiendo, cuánto es lo que estás comiendo. Entonces, en base a eso, hay que ser más consciente. ¿Qué va a hacer? Se calentó la cámara. ¿Se calentó? La mía también. La mía también. Y ya por último, quiero que se lleven esto de aquí. No vivas con miedo a la comida, aprende a usarlo. Que no le tengan miedo a comer. Si ya están teniendo recomendaciones con el doctor, que hagan ejercicio, que cuiden un poco su alimentación, no tengan miedo a comer. Hay que darle un giro, un contexto a ese alimento o a eso que vamos a consumir para que nos brinde el mayor beneficio, que nos sintamos mejor con nosotros, tanto a nivel de salud o rendimiento. Entonces, quiero que se vayan a casa o después de que termine esta transmisión, que sepan que la comida, aparte de que está bien rica, pues nos puede dar muchos resultados a favor al combinarla con un tipo de actividad física o ejercicio adecuado. Y por buen provecho a los que siguen comiendo. Vamos a, si tienen alguna pregunta o alguna otra cosa por responder, igual aquí vamos a seguir, ¿no? para resolver. Entonces, levantando la mano, comentarios, sugerencias, felicitaciones, preguntas. Felicidades por tu manejo tan bueno que has tenido de tu diabetes. Gracias. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Amelia López, soy psiconutrióloga. Ok, mucho gusto. Mucho gusto, yo fui la que estuve trabajando toda la invitación, la publicidad y todo. Y desde que Mirna me compartió que estaba dispuesto a darnos esta charla, me llamó mucho la atención el siguiente punto. ¿Me podrías compartir cómo le has hecho para el manejo de la función renal? ¿De la qué? Función renal. Ajá, función renal. ¿Cómo la... Pues los análisis, o sea, los análisis de rutina. Ajá, pero ¿Sabe? no has tenido ningún problema, No, nada, la glucosilada, todo bien. Ahorita volvemos a powerlifting, 115 kilos. Sí tenía una glucosidad alta. Una glucosidad sí la teníamos muy alta. ¿Por qué? Porque estaba teniendo un consumo muy elevado de carbohidratos, el cual mi cuerpo no estaba tolerando en ese entonces. Sí me sentía mal a nivel salud. Pero obviamente en los estudios todavía no, de rutina, ya sea renal, ya sea etcétera, no había nada. Pero ¿qué pasa cuando yo pierdo 15 kilos? Mi hemoglobina glucosilada, el lapso de agosto acá, 6 puntos y no me acuerdo qué tanto. Entonces pasó como de 9 a 6 puntos y algo, entonces que es mucho, mejoró bastante, ¿no? Y me siento mejor. Entonces por eso también la transición de un deporte a otro, aunque sigan siendo fuerza, aunque se sigan trabajando en mí mismo, me ha gustado mucho más, o sea, me ha ganado más el corazón, porque me veo mejor, me siento mejor y sigo estando fuerte, porque siempre me ha gustado entrenar pesado, siempre me ha gustado levantar pesado, entonces en base a eso, de salud, pues ahorita estoy perfecto. Qué padre. Gracias.
usted dice, tengo que llegar a mis macros o cumplir mis macros. A macros me refiero a macronutrientes. Hay macronutrientes y micronutrientes. En micro pues tenemos vitaminas, minerales, y a nivel macronutriente tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Cada uno de estos macronutrientes tiene un aporte energético, que aquí ya hablamos de kilocalorías. Entonces también cada macronutriente se usa como sustrato energético bajo diferentes contextos o tiempos de ejercicio. Entonces hay que tener un balance adecuado dependiendo del contexto de la persona. Va a haber también padecimientos en los que cierto macronutriente sí o sí de forma rigurosa se tiene que controlar, pero en mi caso, pues como soy atleta y en este deporte se necesita consumo de carbohidratos, hay que también tener un manejo o una adecuación. Y así como yo, hay que tener una adecuación y un equilibrio en todos ustedes de esos macronutrientes. ¿Su nombre? Oscar. Mucho gusto, mucho gusto. Mira, te felicito por tu actitud ante la vida y ante tu salud. Mira, a mí me tocó nadar y así de competencia, así hasta. Sí, claro. Entonces, existía, o existe todavía, una cosa, o sea, uno va a quemar la glucosa, el hígado, Sí. los músculos, pero el paso a empezar a quemar la grasa en el metabolismo energético es mucho menos oxígeno y mucho más, bueno, el rendimiento viene. Lo notábamos cuando descansábamos, el aroma de la boca sabía como diferente, como a manzana. Afrutado. Y entonces me decía, ahí estás, etapa buena del alimento. Y cuando uno se pone a estudiar, porque también me tocó en la nutrición, ese paso metabólico de la glucólisis y el metabolismo de grasas, ahí cuando sale ya el ciclo de Krebs fuerte, no la glucólisis. Quiero comando, o sea, tú como deportista te preocupas por eso, ¿hay avances en eso? Sí. A ver, platícame. O sea, como todo, no hay avances, ¿no? Pero yo lo que más preocupo, porque obviamente el deporte de fuerza a la natación es distinto, tienen distintas vías energéticas. ¿Cuál es la vía energética del deporte de fuerza? Vía de fosfágenos y glucólisis anaeróbica. Entonces, la principal, en todos los deportes, sea la actividad que hagas, hay el sustrato energético, se usan todos, pero a nivel porcentual o depende de la tensión de tiempo o esfuerzo. En el caso de los deportes de fuerza, pues la tensión mecánica es mínima y el tiempo bajo tensión también es mínimo. O sea, la contracción es de que esto, o es de que esto, es algo muy explosivo, ¿no? Entonces, ¿qué procuro yo para mí, en mi caso? Carbohidratos, comidas preentreno. Yo nunca me voy a entrenar sin mi comida preentreno. Depende, ¿no? Hay estudios de avances, ¿no? Como te comentaba, que sugieren 1 gramo, bueno, puede ser de 0.8 a 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso por comida preentreno. Entonces, en mi caso, yo siempre procuro 100 gramos de carbohidratos a nivel macronutriente. ¿Y cómo los meto? Plátano, agarro miel, estos carbohidratos los combino con un poquito de crema de cacahuate, media taza de yogur y aparte le pongo miel de abeja. Entonces peso toda mi comida, toda esa ingesta. Repito, avena, plátano, miel, yogur y crema de cacahuate, ¿no? Entonces, esto lo consumo, también se recomienda según la ciencia, 30, 40 minutos, 50 minutos pueden ser, dependiendo qué tanta ingesta de proteínas y grasas se tuvo, antes de entrenar. Entonces, eso es lo que yo procuro en mi contexto, para irme a entrenar. ¿No te preocupas por grasas? Sí, las grasas también son importantes, ¿no? También hay que meter cierto nivel de grasas. ¿Por qué? También porque van a ayudar a que el pico de glucosa no sea tan elevado, van a ayudar con eso, con el tema de la digestión. Pero en mi caso no es natación. Entonces, el tiempo no sé cuánto tiempo duraba nadando. ¿No?
3 horas. Ok, en ese punto, ok, usted ya utilizó su reserva de carbohidratos. La Ok, primera hora. ok, bueno, sigue usando reserva de carbohidratos una vez que ya empieza a usar reserva de grasas, pero a nivel ya menos porcentual, porque también ya un uso de carbohidratos para producir ATP, que es una molécula energética, para personas que vayan, ¿sí me entienden? Pero ya después empiezan a utilizar grasas, y si ustedes siguieran nadando, empezaron a usar proteínas, pero ya son niveles muy extremos, ¿eh? Entonces, aquí las grasas, en mi caso, también son muy importantes, ¿no? Igual, en una persona normal, 0.8 gramos por kilogramo a 1 gramo por peso corporal. Entonces, yo ahorita me manejo 0.7, 0.8, pero por nivel competitivo para mantener, para aportar menos calorías de grasa, yo tengo un poquito más de carbohidratos, pero ahí me mantengo casi en los rangos. Entonces quiere decir que todavía puedo ponerme así como Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, lo que pasa es que en 1984 una conocida química me había hecho un estudio y me dijo, tú eres diabético desde entonces que yo te hice la prueba. De ahí para allá, quién sabe, pero yo soy diabético oficialmente desde 1984. De ahí para acá, pues la vida se ha dado, ¿no? De una manera, saques el bebé. Después fui con un médico, me dijo que me hiciera pruebas 3 veces al día. Después dejé eso y iba al botánico, me hacía una prueba antes de arrancarme y otra una hora después. Y todo muy bien, ¿no? El asunto está en que a los 71 años, que pues, son los que cuento ahorita, pues todo muy bien. La ciencia me interesa mucho y los detalles, pero no puede vivir uno así. Tiene otros referentes, esas mediciones ocasionales, cuando tú sabes que te dice en exceso, qué pasa, y algunas regulaciones, abstenciones, cuando dices tú me estoy pasando, recupera uno, y vuelvo a medirme la glucosa. La glucosidad tremendísima por arriba de los 8, ¿no? Pero aquí estamos, vivos, felices y sin restricciones, disfrutando de la vida, esperando la muerte. Vamos a morir fuertes y felices. Pues sí, así como dicen, hay que disfrutar, ¿no? No hay que tener restricciones, que es parte también de lo que siempre hablo con las personas que trabajan, ya sea para el método de fuerza o de masa muscular. Hago una adecuación para estas personas y en base a eso yo les digo, oye, tú puedes comer lo que tú quieras, pero obviamente si tú me pides un objetivo específico, hay que ser específicos en una ingesta a nivel calórico y a nivel macronutriente. Pero la persona puede comer lo que quiera. Si la persona quiere desayunar chicharrones y huevo y pan tostado, puede hacerlo. Pero así hay que hacerlo porque ya no está pidiendo un objetivo específico, que puede ser masa muscular, fuerza o pérdida de grasa. Sí puede hacer esos gustos, pero al nivel que le toque, o sea, adecuado a esa persona. Pero así como dicen, por ejemplo, si yo quisiera comerme una pizza, ¿no? A mí me gusta mucho la pizza de la caja negra. Ay, el sábado pero, fui. Cuando yo me quiero comer una pizza ahí, yo lo que hago es la planeo. O sea, yo planeo mis comidas. ¿Por qué si la gente se planea una borrachera? Porque yo no puedo planear mis comidas, ¿no? Entonces, yo digo, una pizza, ¿no? Procuro que los días que más como carbohidratos son los días de claro, porque me causa mucha mata energética a nivel nervioso y a nivel muscular. Entonces, si yo quiero comer una pizza, digo, pues sabes que el día de pierna estaría bien comer una pizza. ¿Por qué? Porque tengo más consumo de carbohidratos. Entonces, hay que saber, bajo el contexto, lo repito, cómo meter alimentos que nos gustan, cómo disfrutar las cosas, ¿no? Porque no se trata de restringirse, ¿no? Hay que disfrutar. Así como todos podemos disfrutar una cosita y un cafecito,
yo también voy a comer una cosa de mi cafecito ahorita y al ratito me voy a entrenar y voy a seguir mi día regular, ¿no? Comiendo carbohidratos a Bueno, buenos días. Mi nombre es Elpidio Burgueño. mucho gusto. En mi casa, ¿es su casa? Gracias. Mi esposa tiene 35 años con diabetes. Muy bien. ¿Tipo 1 o tipo 2? 2. Y mi hijo David Fernando tiene 18 años con diabetes. 1 o 2. 1. ¿Cuántos años tiene? Tiene 42 años. Ok. ¿Le debutó grande? Pues a los 20 y algo. Sí. De tal manera que veo cómo mi esposa y mi hijo buscan cómo satisfacer sus comidas. Dice, ¿me puedo pasar a comer un poquito más de carne, un poquito más de fruta, un poquito más de esto? Y luego dice, me tengo que poner de insulina 1 o 2 o 3 unidades más. Sí. Entonces, eso es constante ahí en mi casa. Están viendo que ellos dicen, no, con esto no me pasa nada, con esto no me pasa nada. Porque también vienen los bajones. Sí. Si se pasan de dosis, se produce una hipoglucemia. Y hipoglucemia y tienen que estar Entonces, alimentándose algo más. ¿Qué es lo más adecuado ahí? Es igual que ellos empiecen a saber cuál es la ingesta de carbohidratos adecuada para un objetivo en específico, que vean cuál es el porcentaje de grasa corporal, cuál es el porcentaje de masa magra, que se hagan estudios, que empiecen a lo mejor a tener sugiero, ¿no? 2, 3 veces ejercicio repetido por semana, si no se hace. ¿Por qué pasa esto? Porque, ok, digo, como más, pero me pongo 2, 3 unidades más, pero ¿por qué 2, 3 unidades? Hay que saber el contexto de cuántas unidades cubre. Hay que caminar. Hay que caminar, hay que mantenerse activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay que saber en qué contexto funciona esa dosis, o cuál es la dosis adecuada para una corrección, o cuánto me cubre una unidad de insulina, cuántos carbohidratos me cubre. Entonces, en base a eso es lo que sugeriría, ¿no? Que pase en su casa. Un poquito más de conciencia en el plato y sobre el esquema de insulina. Ok, si ellos miden la comida, las tortillas, Sí, por la porciones, hamburguesa, imagino. sí, ellos dicen hasta aquí es el límite. Y se la llevan bien. Pues está bien, si se la llevan bien y están sanos y todo correcto. Muy bien. Gracias. Ánimo. más? ¿Una pregunta? Dijiste joven. José, quiero saber qué le recomiendas a la gente de 60 años en adelante. De Te digo 60 porque años en adelante. solamente que caminen, que es lo que hace la mayoría. Bueno. Tú los ves, yo no digo que caminar esté mal, Ajá. pero de pronto los ves pues que cosas de fuerza ya no las pueden hacer. Entonces quiere decir que caminar no es suficiente. Pesitas. Bueno, toda cualquier actividad física es buena, ¿no? Dependiendo de la persona, el contexto que tenga y qué puede realizar. Pues Obviamente, lo más adecuado, porque ¿qué pasa cuando uno crece? Cuando uno pues, ya alcanza un poquito más de edad, existe algo que se llama sarcopenia, ¿ok? Que es los niveles de masa muscular bajan, ¿no? Entonces, si hay menos masa muscular, hay menos salud. Entonces, en todas las edades, me ha tocado ver en redes sociales, personas de, no sé, que ponen el cambio de 70 años y de 71 años, personas ya grandes, con un año de entrenamiento de fuerza, pueden mejorar muchísimo. sí. Entonces, ¿qué sugiero? Que obviamente también es importante, si una persona no tiene tanto rango de movimiento, visitar a un fisioterapeuta, que tengan sesiones de fisioterapia, que caminen y que traten de hacer algo de fuerza, pero hasta donde puedan. Hasta donde, porque obviamente si van al fisio, si se vuelven más fuertes, si mejoran su masa muscular, poco a poco van a poder hacer más cosas. Entonces sí se puede, a pesar de la edad, sí se puede. Sí. Y que ya también sugerir una visita a un nutriólogo, porque también es importante el consumo adecuado de proteínas, de grasas y de carbohidratos, siempre. Pero realmente bajo
bajo el contexto individual de la persona, esa es la recomendación. Que empiece poco a poco, que visite a profesionales y que obviamente se den cuenta cómo va mejorando una vez que empieza esa persona. Pregunta. Dos. Una, ¿qué opinas sobre las dietas estas que están muy de moda, como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente? Innecesarias. Y segundo, ¿cuál es tu meta deportiva? ¿Cuál es tu sueño deportivo lograr para Sinaloa, para Culiacán, para la UAS? Bueno, la respuesta a la primera pregunta lo veo innecesario. Sí tienen sus puntos específicos o momentos en los que se recomiendan, pero no son dietas sostenibles, no es algo que se pueda mantener siempre. ¿Qué pasa cuando alguien que empieza a hacer una dieta cetogénica dura 5 meses, anda de mal humor todo el día, parece que anda enfermo y anda todo desganado, ¿no? Entonces puede que funcione bajo un tiempo o se recomiende de forma específica a un paciente, pero por un tiempo más. ¿Qué es lo mejor? Tener un balance, tener un equilibrio y disfrutar de la comida y de todo lo rico de los sabores. Y de objetivo, sueño, ser campeón mundial. Ahorita ya no compito para la UAS porque ya salí de la universidad. Pero ahorita en la competencia de culturismo que me estoy preparando es en octubre, es en Mazatlán, es un nacional y de ahí es clasificar a un mundial. Dios mediante, hay que seguir haciendo las cosas bien, vamos muy bien. Cuando le dan el certificado, toma fotos y colgarse campeón del mundo. Y ya en base a eso, pues seguir compitiendo, y representar a México y a Sinaloa. Yo soy de Culiacán, ya me considero de Culiacán, soy de Mamucha, pero representar a Sinaloa. Sí, importante. Bueno, pues no habiendo más preguntas, agradecemos profundamente la comunidad cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el Programa Cultural de la Sierra al Mar, la Enramada de Coloquio de la Novela Negra, otorgan el siguiente reconocimiento a José Sánchez Báez por haber participado en la charla Diabetes y el alto rendimiento. Miércoles 29 de abril del 2026, Héctor Peraza, presidente de la comunidad. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Todos agradecemos muchísimo su participación. Saluda a la gente porque hubo mucha. Saludamos a toda la audiencia que estuvo en vivo. Muchísimas gracias. Hay mucha participación. ¿Alguien en especial que quieras ahí nombrar? No, tiene muchos fans. Sí, mucha se conectó. Sí. Muchísimas gracias. No, nada más de que, bueno, el maestro Diego Molina les manda saludo a toda la comunidad y dice: gracias por estar disfrutando estas orientaciones importantes para la salud personal. Se conectó mucha gente: Jorge Domínguez, Axel Delgado, Jorge Domínguez, grande, te escribe excelente información. Jorge Domínguez es un conocido Sí, él te estuvo poniendo mi ídolo. Sí, mi ídolo estuvo Estefanía Bernal. Muchas personas. Sí, muchos saludos fueron. Pues muchísimas gracias y los esperamos el siguiente miércoles. Y el programa de la Sierra Mar que tenemos para... Va a ser la agenda cultural del Festival Internacional de la UAS. De eso es lo que vamos a hablar. Y pues nos despedimos y ahorita les... ¿Cuál es la plática del otro miércoles? El miércoles que viene, ¿dónde está mi...? Es un libro del Caracol. ¿Cuál? Un libro que se llama... Es la presentación de un libro. Se llama Voces del Caracol.
Voces del Caracol. Angélica Redondo, Ricardo Carrillo. Exponentes Angélica Redondo, Ricardo Carrillo y Magdalena Espinosa, Voces del Caracol. Ok. Y los esperamos en la charla 1196. 196. Siguiente miércoles. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y como siempre, muy agradecido por estar aquí. Agradecerle al ponente, agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Yo soy Dinora Chiquete y los esperamos el próximo miércoles a las 9 aquí en Café Marimba, en la Comunidad Cultural Gilberto López Alanís. Gracias. Saludos, despídense. Adiós.